¿Por qué rompemos maldiciones? ¿Qué es una maldición? Es aborrecer, detestar, condenar a una persona o cosa. Es atar a alguien con palabras o blasfemias y ponerle un destino ruin, de manera que fracase, se inutilice, tenga un futuro de mucho sufrimiento o muera. Como cuando Balac procuró a Balaam: ven y maldíceme a este pueblo. Números 22:6. Otra definición. La maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona o una familia a través de palabras o por voluntad o acción de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres cuando están involucrados en actividades de ocultismo. Padres impíos y necios que no temen a Dios y no saben su palabra. Dicen a sus hijos que no sirven para nada, que no tienen remedio, que nada les va a salir, etc. Las maldiciones están activas en la vida de sus hijos, que van de fracaso en fracaso y tienen mucho sufrimiento a lo largo de toda su existencia. En Proverbios 26:2, Reina Valera 1960, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Otra definición. La maldición es producto del pecado. Cuando uno desobedece la palabra de Dios, le sobreviene maldición. En Deuteronomio 5:16, en la Biblia de las Américas, dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hoy día, tanto conflicto y pleitos entre padres e hijos. Los padres que no conocen la palabra fácilmente son abusadores, negligentes y no respetan en nada a sus hijos. Y esto a su vez crea un gran resentimiento en los hijos y genera un círculo vicioso de pleitos, resentimientos, donde la situación es prácticamente irreconciliable. Esto atrae la maldición. En Jeremías 44:22 dice, versión La Biblia de las Américas: el Señor no pudo soportar más a causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habíais cometido. Por eso vuestra tierra fue convertida en ruinas, objeto de horror y maldición, sin habitantes, como está hoy. En el Antiguo Testamento vamos a leer varias citas bíblicas. Número 1. Las maldiciones sirven como un termómetro moral. Deuteronomio 21:23, 27 del 16 al 26 y Josué 8:34. Los malos efectos, número 2, pueden pasar a otros. Josué 6:26, 7:24, Primera de Reyes 16:34. Número 3. Para evitar las maldiciones divinas, el único camino era obedecer los mandamientos de Elohim. Deuteronomio 28:45. Dios puede tornar la maldición del hombre en bendición. Nehemías 13:1-2. Y el número 5 dice: los paganos conocían del poder de la maldición para deshacerse de sus enemigos, como cuando Balac procuró a Balaam. En Números 22:6 dice: ven y maldíceme a este pueblo. En el Nuevo Testamento vamos a leer algunas lecturas. Número 1, que la maldición se elimina con la bendición.
Lucas 6:28, Romanos 12:21. Este aspecto de la maldición sirve mucho en la guerra espiritual cuando no sabemos de dónde proviene la maldición ni por qué. Entonces, con la luz de la bendición se aleja la oscuridad de la maldición. Por eso es que insistimos mucho en las bendiciones proféticas. Número 2. La maldición de la ley fue deshecha con el sacrificio de Cristo. Gálatas 3, 10 al 14. Este es un decreto espiritual, algo consumado, algo conquistado, y por este versículo muchos ministros dicen que las maldiciones ya no nos afectan. Lo cierto es que Cristo ya venció toda maldición en el plano espiritual, es decir, no hay maldición que pueda prevalecer sobre nosotros. Si es que confesamos pecados, nos limpiamos de toda maldad, nos arrepentimos, dejamos de practicar el pecado y tomamos la autoridad que Cristo nos delegó. Pero si esto no hacemos, la maldición permanece. Esto es exactamente igual a que por las llagas de Yeshua, Jesucristo, ya fuimos sanados. La enfermedad fue conquistada por Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, en la cruz. Es un decreto espiritual, pero si no ejercemos autoridad espiritual delegada sobre la enfermedad permanece. En este punto es donde la guerra espiritual tiene su fundamento, porque ahí es donde ejercitamos la autoridad que Cristo nos entregó. La primera fuente de maldición: maldiciones justas. ¿Qué son maldiciones justas? Son las originadas por la rebeldía y desobediencia a Dios. Dios también establece maldiciones cuando hubo o hay pecado. La palabra dice que pueden extenderse hasta la cuarta o aún hasta la 10ª generación familiar. Estas maldiciones son el resultado de la iniquidad de los padres. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Iniquidad es la conducta repetitiva de pecado, patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos inclinemos o cedamos ante su naturaleza destructora, es una semilla de destrucción que pasa de una generación a otra, arraigándose cada vez más hasta que queda como un pecado escrito en nuestros corazones. Así se comportan los vicios, los divorcios, la soledad, los fracasos, las enfermedades, etc. Jeremías 17, 1 al 3. El pecado de Israel escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca como por encargo, sus jóvenes no se olvidan de pecar. En Salmos 51:5, la Biblia de las Américas dice: He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, cuando una conducta que Dios aborrece se va repitiendo en nuestras generaciones, tal como por ejemplo, como un abuso sexual o lo que es muy común, como el vicio del alcohol, este pecado se llama iniquidad y se empotra en la línea sanguínea como algo escrito como fuego en nuestro seno familiar. Así que quiérase o no, van a seguir apareciendo abusos sexuales o viciosos alcohólicos. Estos son apenas ejemplos, pero hay muchísimo más en las siguientes generaciones. En Isaías 59:1 dice: He aquí,
No se ha cortado la mano de Elohim para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Todo pecado que se empotró en la línea sanguínea se torna en maldición, mientras no se le confiese y uno mismo no se aparta voluntariamente de él. Si el pecado es el vicio del alcohol, por ejemplo, esto hará que en las siguientes generaciones haya alcohólicos, y detrás del alcoholismo vendrán enfermedades, muertes prematuras, desgracias, accidentes, pobreza, escasez, mucho sufrimiento, etcétera, etcétera. Un espíritu malo atrae a otros 7 peores que él. En Ezequiel 18:30, Reina Valera Antigua dice: Por lo tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. ¿Dónde se anida la maldición entonces? Esto es algo muy interesante que dice la palabra de Dios con respecto del nido de la maldición. En el Salmo 109, 18 dice: Se vistió de maldición, de iniquidad, como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, como aceite en sus huesos. Se mete en nuestro cuerpo. Si tomamos literalmente esta palabra, entonces la maldición habita entre los huesos como un tipo de aceite o agua. La textura del aceite o del agua hace que se pueda meter hasta en las partes más ocultas de nuestro interior. En Isaías 59:4 dice: Conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que coma de sus huevos morirá, y si los rompen, saldrán víboras. Habla de huevos de áspides. Compara la iniquidad con huevos de serpientes que van desarrollándose dentro de nosotros como telas de araña que todo lo envuelven. Muchas veces me he imaginado la iniquidad como tumores esperando su tiempo para desarrollarse. Mucha gente buena está minada de estos tumores malignos espirituales y en algún momento de sus vidas aflorarán, dando lugar a cosas que nunca se hubieran esperado de tal persona. Fíjese cómo la tela de araña no sugiere resistencia ni aguante, pero todos sabemos que la tela de araña es resistente, elástica, y quien se enreda en ella no escapa fácilmente. Luego la palabra habla de muerte. El que coma de sus huevos morirá. ¿Qué puede venir a través de las enfermedades, locuras, angustias, accidentes, tragedias? Todo puede venir a través de esto. En realidad, cualquier situación mala y extrema en esta vida puede causar muerte. Por lo tanto, la maldición produce cautiverio. Sin embargo, si nos mantenemos en su palabra, hay un tiempo de liberación. En Isaías 49:8 dice: En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. En Eclesiastés 3:2 dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Una de las cosas que más maldición trae sobre nuestra vida es cuando nuestros antepasados
han estado involucrados en el ocultismo. Entonces de seguro hay maldición sobre la línea sanguínea. En Éxodo 20, 3 al 6, Nueva Versión Internacional dice: No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. El involucrarse en el ocultismo sería, solo por citar algunos, consultar horóscopos, hechicería, brujería, satanismo, toda forma de adivinación, cartas, tarot, tabla ouija, telepatía, proyecciones astrales, meditación trascendental, yoga, espiritualismo, santería, amuletos, péndulo, hipnotismo, vudú, magia negra, magia blanca o de cualquier otro color, lectura de las manos, lectura de los caracoles, lectura de la borra del café, limpias, supersticiones, disciplinas orientales o antiguas, artes marciales, todo lo que sea nueva era, uso de amuletos, agüerías, etcétera, etcétera. Hay muchísimas más, pero no nos es posible citar todas. Los 3 aspectos del hombre sucumben frente a las maldiciones de nuestros antepasados: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Si no hemos recibido a Cristo, nuestro espíritu nunca nacerá, por lo cual para siempre quedará muerto. La maldición viene de la iniquidad, de pecados no confesados a Dios. Está en la categoría de una enfermedad espiritual. Todo lo malo que nos acontece en la vida y se repite sin que podamos controlarlo es una maldición que debemos romper. Pero primero debemos clamar perdón a Dios, nombrando aquello específico que hicieron nuestros antepasados. ¿Cómo afectan las maldiciones en el alma? Las maldiciones actúan en el alma como herencia de vicios, conducta aberrante, locuras, mal genio, desequilibrios, depresión, bipolaridad, psicosis, perversiones sexuales, amarguras, etcétera, etcétera. Es decir, a causa de la maldición, nuestra alma se enferma. ¿Cómo afectan las maldiciones en el cuerpo? En el cuerpo se heredan las enfermedades, cánceres, diabetes, hipertensión, ataques, etc. Todo lo que venga en la línea sanguínea también afectará a nuestro cuerpo. La palabra maldición es nombrada aproximadamente 200 veces en las Escrituras. Desde el inicio de la historia, Dios ha establecido muy claramente el significado de la iniquidad de los padres que alcanzan a los hijos. Estos versículos nos ayudan a comprender el alcance de los pecados y consecuencias de la conducta de nuestros padres. No lo miremos como juicio inminente que Dios va a traer sobre nosotros, sino que miremos y veamos qué tan importante es para Dios el asunto de la línea generacional.
aprendamos a temer a Dios y a no hacer cosas que van a afectar nuestra descendencia para siempre. A Dios le interesa de sobremanera nuestras generaciones. Él es un Dios de descendencias, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Aquí esto se demuestra con los versículos bíblicos que viene en Éxodo 20, 2 al 6, Nueva Versión Internacional, que dice: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con las cosas que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. En Levítico 26:39, Nueva Versión Internacional dice: Aquellos de ustedes que sobrevivan serán abatidos en país enemigo, porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. En Números 14:18, Nueva Versión Internacional dice: Que eres lento para la ira y grande en amor, y aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En Números 14:33, Nueva Versión Internacional dice: Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. En Job 21:19, Nueva Versión Internacional dice: Me dirán que Dios reserva el castigo para los hijos del pecador. Mejor que castigue al que peca para que escarmiente. En Isaías 14:21, Nueva Versión Internacional dice: Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos, que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. En Jeremías 32:18, Nueva Versión Internacional dice: Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. En Deuteronomio 5, 9 y 10, Nueva Versión Internacional dice: No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces, ¿qué significa tercera y cuarta generación? Significa que nos afectan las iniquidades de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Qué significa hasta 1000 generaciones? Significa que muchísimas generaciones, hasta 1000, gozarán de la misericordia de Dios. En Lamentaciones 5:7, Nueva Versión Internacional dice:
nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. En Isaías 65:7, Reina Valera 1995 dice: Por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre los collados, por tanto, yo echaré en su propio seno la medida de sus acciones de antaño. Cuando la Biblia habla de que Dios castiga la iniquidad de los padres en los hijos, esto significa que los pecados no perdonados de los padres tendrán consecuencias sobre la vida de los hijos. No hablamos de que los hijos serán culpables de los pecados de sus padres, sino que habrá consecuencias sobre la vida de sus hijos. Por ejemplo, un padre que es alcohólico, que tuvo un padre alcohólico y un abuelo alcohólico, van a tener hijos muy propensos al vicio. El hijo no tiene la culpa de que su papá y su abuelo hayan sido alcohólicos, pero por causa de ellos, el hijo trae la tendencia en sus genes. Aparte de esto, el mal ejemplo que ese hijo está viendo, el gasto inmoral de dinero para sostener el vicio, la pobreza, un matrimonio al borde de desintegrarse, violencia, pleitos, todas estas cosas hay en los hogares donde hay gente alcohólica. ¿Le parece entonces que ese hijo va a tener una calidad de vida y un futuro con esperanzas? No lo creo. El pobre joven hijo no tiene la culpa de tener un padre o padres tan irresponsables, pero le toca pagar las consecuencias. Por esto es que los hijos deben hacer un compromiso con Dios y pedir perdón por los pecados de sus padres y de sus ancestros para evitar que ese tipo de maldición siga operando en sus vidas. Los pecados de nuestros padres y antepasados deben ser confesados y perdonados. Esto no significa orar por los muertos de ninguna manera. Veamos qué dice en Levíticos 26, 40 al 42, Nueva Versión Internacional. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Al pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados, nuestro futuro será modificado sustancialmente y sentiremos cómo los cielos se abren y vienen bendiciones sobre nosotros. Esto no es del día a la noche, tiene su proceso. Mire el ejemplo de Daniel, Nehemías, Esdras, para tener noción de cómo se ora para pedir perdón por los pecados de los antepasados. En conclusión, no tomemos esto a la ligera. Dios nunca miente, y si Él dice que pondrá en el seno familiar las medidas de los pecados de antaño, Él lo va a hacer. Mire lo que pasó con Acab, rey de Israel. En Primera de Reyes 21-29, Reina Valera 1960 dice: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí?
Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Sería muy interesante entonces hacer un buen estudio del contexto de este pasaje para ver por qué vino la maldición sobre los hijos de Acab, aun cuando éste se había humillado delante de Dios. Con Dios no se puede jugar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para recibir la bendición de Dios? La bendición viene con la obediencia y sometimiento a Dios. Es como un contrato con Dios mismo, un acuerdo, una alianza, un pacto para con nosotros que somos su pueblo. Él deberá ser reconocido como único Señor y Dios nuestro. Obediencia y sujeción a Él nos garantiza que tendremos una vida digna. De todo lo mejor, seremos protegidos de nuestros enemigos. Nuestro trabajo y toda obra de nuestra mano será protegida y prosperada, así como nuestros hijos. Deuteronomio 28. Cuando un país o nación está bajo maldición, ¿qué es lo que pasa? Cuando ha pecado a nivel de gobierno y promueve injusticias, robos de Estado, malos tratos a los extranjeros, olvidarse y ser negligentes con los pobres, entonces todo el país se encuentra bajo maldición. Algunos ejemplos: persecución y muerte a pastores, crímenes y torturas a gente inocente, destruir otro país para quitarle territorio o tierras, fomentar guerras contra Israel, perseguir judíos o cristianos, derramar sangre inocente, pecados contra indígenas o grupos indefensos o contra los pobres, sacar derechos humanos, opresión y esclavitud para el trabajo, latrocinio, ocultismo, idolatría, santería, satanismo, o cuando la ciudad fue fundada bajo maldición o haciendo pactos con Satanás. Los resultados son continuas y prolongadas crisis económicas, vandalismo, secuestros, catástrofes naturales, desborde de grupos rebeldes todo el tiempo. Aumenta la anarquía y la injusticia. Aparecen enfermedades demasiado raras en el país. Continuo azote de inundaciones, sequías, perversiones, pandillas, negocios ilícitos, robos por doquier. Es totalmente bíblico bendecir a una nación desde un monte. 6 tribus eran asignadas para bendecir desde el monte de Gerizim. Todos deberíamos intentar bendecir nuestra nación desde un monte para debilitar y desalojar la maldición que pesa sobre nosotros. Claro que Dios debe asignar el monte. En Deuteronomio 11:29, Nueva Versión Internacional, dice: cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en la tierra que van a poseer, ustedes bendecirán al monte Gerizim y maldecirán al monte Ebal. ¿Por qué muchos ministros no creen que existen las maldiciones? Jeremías 31, 29, 30, Nueva Versión Internacional, dice: en aquellos días no volverá a decirse: los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias se le destemplarán los dientes
es decir, cada uno morirá por su propia iniquidad. En Ezequiel 18, 19 y 20, Nueva Versión Internacional dice: pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Muchos expertos en este tema aclaran que los hijos no cargarán con la culpa de los padres. No hay culpa en los hijos que no han pecado. La culpa del pecado es algo personal y cada uno responderá por ella delante de Dios. Pero las consecuencias llegan irremediablemente cuando los hijos siguen los mismos caminos pecaminosos de sus padres. Cuando una persona decide delante de Dios no repetir los errores de sus padres, llevar una vida santificada y de consagración, la maldición desaparecerá y por ende no se propagará a través de las siguientes generaciones. Obedeced a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al nacer de nuevo, tenemos una nueva posición espiritual en Cristo, que dice en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Esto es espiritual, se refiere a un nuevo propósito. Tenemos nueva vida espiritual, pero ¿qué hay de nuestra carne? ¿Qué hay dentro de nuestra vieja naturaleza? Nuestra carne se comporta así, dice Romanos 7:19, Nueva Versión Internacional: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces, en lo que concierne a la carne, esta debe tener un tratamiento especial porque es la naturaleza carnal la que está llena de inmundicia. Es el viejo hombre, pero que aún sigue dentro nuestro. Desde nuestro nuevo nacimiento existirán entonces dos naturalezas dentro nuestro, que estarán en oposición para siempre. Una, nueva vida en Cristo, y la vieja, que es la carnal, llena de inmundicias, a la que debemos matar de hambre. En líneas generales diremos que la maldición está relacionada con el viejo hombre. Ahora hay un nuevo hombre espiritual en mí y un hombre carnal que tendrán una lucha constante por el resto de mi vida. ¿Acaso Jesucristo, Yeshua, no se llevó ya todas las maldiciones? La palabra dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Por qué entonces hay tantos cristianos que parecen vivir bajo maldición, si Cristo ya nos redimió de la maldición? Cristo ya ha tomado todo poder y derecho sobre las maldiciones, pero lo consumó en el plano espiritual. Las maldiciones están vencidas y deshechas para siempre en el plano espiritual. Las maldiciones ya fueron derrotadas en la cruz del Calvario, al igual que las enfermedades, pero aún derrotadas y vencidas, siguen activas en el plano natural mientras no tomemos poder sobre ellas. Y podremos dejarlas sin poder, sin fuerzas y sin efectos con la guerra espiritual y la palabra de autoridad, que es la palabra de Jesucristo,
Yeshua que nos entregó. Para esto Cristo nos entregó poder sobre serpientes y escorpiones para que conquistemos y tomemos todo lo que es nuestro. Es más, si Cristo no hubiera derrotado y vencido a las maldiciones en la cruz, hoy día nosotros estaríamos bajo maldición para siempre y sin poder hacer absolutamente nada contra ellas. En Isaías 53:4, Reina Valera 1995, dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Este pasaje nos dice que Yeshua Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades y este es un decreto espiritual. La Biblia aquí está hablando en un lenguaje espiritual. Nosotros somos los encargados de llevar este decreto espiritual al plano natural. He aquí el balance. Marcos 16:18. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí se hace muy claro que hay una promesa y transferencia de autoridad de Cristo hacia nosotros. Dice la palabra que impondremos manos y oraremos, y ellos sanarán. Y es porque la enfermedad ya fue derrotada por Cristo Jesús. Fue vencida y deshecha en la cruz en el plano espiritual. Repito, nosotros ahora tenemos que trabajar en el plano natural. Es muy necesario entender que la Biblia muchas veces habla en el plano espiritual y no en el físico. La enfermedad seguirá actuando como tal, aún derrotada y vencida, mientras nosotros no tomemos autoridad sobre ella. Podremos dejarla sin poder, sin fuerza y sin efectos, con la oración y la palabra de autoridad. Es la autoridad que Jesucristo nos entregó. Es más, si Cristo no hubiera derrotado y vencido a la enfermedad en la cruz, hoy día nosotros estaríamos bajo enfermedad para siempre y sin poder hacer absolutamente nada contra ellas. Pero Él nos encomendó un trabajo que es la oración de poder y autoridad. Él nos encomendó la guerra espiritual porque Él consumó la derrota de toda maldición en la cruz. Ahora nosotros debemos derrotarla en el plano natural. Dios, en su tremenda sabiduría, puso en nosotros el libre albedrío. No hay cosa que Él nos obligue a hacer. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros debemos hacer la nuestra. Muchos pastores son muy escépticos con respecto a este tema y no creen que deberían romper maldiciones. La maldición fue derrotada y vencida en la cruz de Cristo, pero siguen activas en el plano natural mientras nosotros no las arranquemos con oración de poder y autoridad en el nombre de Jesús. Este tema no debe ser un tema de confusión ni de divisiones, ya que la palabra de Dios es muy clara al respecto. ¿Cómo podemos romper estas maldiciones? Por medio de la oración para quebrantar maldiciones y por medio de la oración de autoliberación que tenemos en nuestra página Oraciones de alto nivel de guerra espiritual.
En Salmo 107, 13 al 15, Nueva Versión Internacional dice: En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. En Salmos 116, 16, 17, Nueva Versión Internacional dice: Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, soy tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. En Isaías 42, 12 y 13, Nueva Versión Internacional dice: Den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas lejanas. El Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra, despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. En Levítico 26, 40 y 42 dice, Nueva Versión Internacional: Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham, y también me acordaré de la tierra. Muy bien, haremos nuestras confesiones personales de fe. ¿Listos? Oremos y confesemos nuestra fe en nuestro Padre, Elohim, en Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y Salvador, Sanador, y en su Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Oremos. Adonai es nuestra roca, nuestro baluarte y nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro altísimo y sublime Señor, nuestra roca en quien nos refugiamos, nuestro escudo y el cuerno de nuestra salvación, nuestra altura inexpugnable. Salmos 18:2. Tú nos has dado también el escudo de tu salvación, tu diestra nos sostiene y tu benevolencia nos engrandece. Salmos 18:35. Te reconocemos como nuestro único y verdadero Señor, Abba Kadosh, y venimos ante tu trono de gracia a presentar nuestra vida, todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestros antepasados y nosotros hemos sido perversos, desobedientes y rebeldes. Por eso suplicamos que nos perdones de toda nuestra maldad. Ahora te pedimos que nos guíes en tu verdad y que nos enseñes, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Elohim, el Dios de nuestra salvación. En ti esperamos todo el día. Salmos 25:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, por Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 8 al 10. Confesamos a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, por Señor de nuestro corazón
y de nuestras vidas. Y creemos que el Padre le resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, ahora somos su pueblo y ovejas de su prado. Nos rendimos completamente a Él. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Juan 14:23. Eterno Dios, nosotros te amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ven, Padre eterno, ven Yeshua a nosotros y hagan morada en nosotros. Gracias por la salvación. Bendito seas, Dios Padre, Dios Hijo y Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, desde el siglo y hasta el siglo. Amén. En Efesios 6, 10 al 18, habla que tomemos toda la armadura de Dios. Nos fortalecemos con el gran poder de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos toda la armadura de Dios y hacemos frente a todas las artimañas del diablo. Y cuando llegue el día malo, permaneceremos firmes, resistiendo hasta que acabe la batalla. Nos ceñimos con el cinturón de la verdad y nos protegemos con la coraza de justicia y calzamos nuestros pies con el ánimo de proclamar el evangelio de la paz. Ahora tomamos el escudo de la fe, con que vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como guerreros, oramos todos los días y nos mantenemos alertas y perseverantes en oración los unos por los otros. Amén. Que el nombre de Dios de Adonai sea invocado sobre el ministerio Casa de Oración en Misión Avivamiento, sobre sus líderes Adolfo y Cristina, sus hijas Sara, Leticia y su hijo Arturo, y sobre los que pertenecen a este ministerio. Que el Altísimo siempre oiga todas sus oraciones y les envíe su ayuda desde los cielos. Que Elohim conceda los deseos de sus corazones y haga que todos sus planes se logren con éxito. Adonai los bendiga y los guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ellos. Adonai tenga de ellos misericordia. Adonai alce su rostro sobre ellos y les dé shalom, les dé su paz. Los multiplique, los afirme, los establezca, los perfeccione, los fortalezca completamente como un ministerio de guerra espiritual en el mundo entero. Sean librados de todo mal y sus descendencias sean poderosas en la tierra. Así sea también conmigo. En este espacio, pronuncie, declare, hable su nombre y diga: así sea también conmigo y mi familia, que estoy intercediendo por ellos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Listos para entrar a la batalla? Oremos, oración de batalla. Oración para romper maldiciones generacionales de nuestros antepasados. Señor Dios, Padre Altísimo, ten misericordia de mis antepasados y de mí. Confieso mis iniquidades, mis delitos y pecados, y las iniquidades, delitos y pecados de mis antepasados hasta 10 generaciones antes que la mía.
hemos pecado contra ti, andando en oposición a ti. Dios de Israel, el único y verdadero Dios, hemos pecado y hemos hecho lo malo. Hemos cometido el pecado de divorcio, fornicación, infidelidad, adulterio, homicidio, injusticias, iniquidades y todo tipo de corrupción. Hemos hablado cosas muy malas y perversas. Hemos pecado contra los 10 mandamientos y tus leyes. Hemos ido tras dioses falsos, ofrendándoles, sirviéndoles y adorándoles. Todos sin excepción hemos sido malos, rebeldes, desobedientes e incrédulos. A causa de nuestros pecados y el pecado de nuestros antepasados, nos ha sobrevenido las maldiciones que están escritos en el libro de la enseñanza, que es tu palabra. En nombre mío, Padre, en nombre mío y de mis ancestros, suplico perdón de todo pecado y rebeldía contra ti, por haber dado derecho y autoridad a Satanás de tomar mi línea sanguínea. Hoy, por mi fe en ti, Cristo Jesús, arranco, destruyo y deshago toda autoridad y derecho que se le ha dado al enemigo, y sujeto, aplasto a Satanás bajo mis pies, lo echo fuera de mi linaje ahora, fuera en el nombre de Jesús. Oh Padre eterno, conforme a todos tus actos de justicia, aparta tu ira y tu furor de nosotros y de nuestra descendencia. Señor Cristo Jesús, Altísimo Santo de Israel, te pedimos que nos perdones, que nos limpies completamente con la sangre de Jesucristo y nos apartes completamente de las maldiciones que llegaron a causa de los pecados míos y de mis antepasados. Señor, te pido en oración que la maldición del juicio divino sea quitada de nosotros y de nuestra descendencia. Quiebra, destruye toda maldición completamente por la preciosa sangre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Señor, te pedimos que quebrantes, arranques y destruyas de nosotros las maldiciones que nos llegaron por desobediencia a tu palabra. Señor, ordena ahora que la maldición se rompa y se seque y quede sin poder en nuestras vidas. Desde ya, desde ahorita, por fe, declaro que toda maldición heredada queda sin poder, sin derecho, sin influencia sobre mi vida y la de mi generación. Toda maldición de enfermedad genética ahora se deshace y se destruye por el poder de la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque somos linaje de Dios, somos linaje los benditos del Altísimo. No daremos a luz para maldición. Toda nuestra generación está consagrada, apartada y protegida por nuestro Dios, por nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Amén. Renuncio y resisto a Satanás, la serpiente antigua, y a todas sus jerarquías. Renuncio y resisto a Diana de los Efesios. Renuncio y resisto a Sheba, a Astarot. Renuncio y resisto a Asmodeo, a Belzebú, a Baal. Renuncio y resisto a Moloc, a Quemos, a Kiún. Renuncio y resisto a Mamón,
Todos ahora se van de mi vida, de mi mente y de mi cuerpo. Se van ahora con todas sus jerarquías de demonios, fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Lo resisto a todos ustedes ahora y confieso que ya no les daré lugar en mi vida. Los ato y echo fuera de mi vida y se van ahora en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, Ruach HaKodesh, ven, te invitamos, ven Espíritu Santo, ven y llena toda mi casa interior y no permitas habitar allí a ningún inmundo. Tómame y satúrame por completo. Suplico que permanezcas en mí. Suplico que no permitas que yo te apague. Enséñame, ayúdame, sáname. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este momento tú mismo desalojes toda enfermedad de mi línea sanguínea. Ven ahora y desaloja toda enfermedad de herencia genética y destruye con tu fuego toda semilla de enfermedad latente. Ocupa tú ahora esos lugares en mi cuerpo y en mi mente. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este momento tú mismo desalojes todo vicio de mi línea sanguínea. Ven ahora y desaloja todo vicio de herencia genética y destruye con tu fuego toda semilla de vicio latente. Ocupa tú ahora esos lugares en mi cuerpo y en mi mente. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este momento tú mismo desalojes toda inmundicia sexual de mi línea sanguínea. Ven ahora y desaloja toda inmundicia sexual y destruye con tu fuego toda semilla de perversidad latente. Ocupa tú ahora esos lugares en mi cuerpo y en mi mente. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en este momento tú mismo desalojes toda rebeldía a Dios, todo egoísmo, toda autosuficiencia, toda necedad, toda desobediencia a Dios, toda soberbia y flojera espiritual de mi línea sanguínea. Ven ahora y desalójalas por completo. Ocupa tú ahora esos lugares en mi cuerpo y en mi mente. Te suplico que satures toda mi mente y mi cuerpo de tu presencia. Ven ahora, Espíritu Santo, y llena toda mi casa interior con tu presencia. Tómame y lléname por completo, y no dejes a ningún inmundo permanecer en mi casa interior. Quédate conmigo, quédate dentro mío siempre, Señor, siempre, Espíritu Santo. Te ruego, te lo ruego, te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Gracias, Padre Elohim, mi Dios, mi Señor. Gracias, Yeshua HaMashiach, mi Salvador y mi Sanador. Gracias por esta liberación y por tu victoria.